En aquel tiempo dijo Jesús: aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas las clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará el final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y cosas viejas. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente este encuentro de oración, este encuentro de amor. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a entender el reino, a buscarlo, a seguirlo, a ser discípulos de él en nuestra vida cotidiana. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín, y quiero compartir con ustedes las pautas de oración del Evangelio de Mateo 13, versículos 47 al 53. Mateo 13, versículos 47 al 53. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: Echa la red para todos. Les propongo básicamente 4 puntos de meditación. El primero: no nos corresponde a nosotros escoger, sino que nos corresponde echar la red. Me gusta esta primera parte del Evangelio, que Jesús aclara que son los ángeles quienes separarán los buenos de los malos al final de los tiempos. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos con la potestad de separar quién es bueno y quién es el malo. Jesús hoy me hacía acordarme de esto, de que esto no me corresponde, de que ese no es mi rol, y que mucho menos es mi rol aun cuando la pesca está activa. Dice el Evangelio que eso sucederá al final de los tiempos, y aún estamos en plena pesca, y no nos corresponde a nosotros hacerlo. A nosotros nos corresponde echar la red para que estos peces, estas personas que necesitan de Dios, pues puedan encontrarse realmente con Dios, con ese Dios que los está esperando. Me ayuda a entender esto una experiencia que tuve hace algunos años. Íbamos de encuentro de jóvenes a Bogotá. Se las he contado esa experiencia en algunas oportunidades, pero Jesús me hacía acordarme de ella el día de hoy para entender este punto. Había un chico. Este chico se montó al bus. Iba con nosotros hacia Bogotá, pero él se montó a ese bus obligado. Y en medio de todo eso iba drogado. Y estaba drogado, estaba consumiendo drogas dentro del bus. Mi primera reacción en ese momento es: a ese chico hay que bajarlo. Por fortuna, el misionero que nos acompañaba en aquel momento tuvo la prudencia de dejarlo llegar hasta Bogotá. Y esta persona, este joven que llegó a este bus, que inicialmente estaba drogado, quizás fue el que verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús. Fue la persona que más se encontró con Jesús en aquel encuentro, valga la redundancia. Esa persona contó un testimonio que le cambió, que me parece a mí, ese encuentro cambió su vida. Al menos ese fin de semana le cambió la existencia, porque se encontró con Dios. Y esto no hubiera podido ser así si yo, por ejemplo, promuevo que lo bajen del bus, que se vuelva para Medellín. Si yo separo considerando lo bueno o considerando lo malo, este no es mi rol. En ocasiones nuestra visión es muy sesgada y ese trabajo le corresponde pues a Dios. Tener claro eso, este trabajo no es de nosotros. A nosotros nos corresponde echar la red y no basarnos en estos juicios de quién es bueno y quién es malo. Un segundo punto de meditación que les propongo: enfrentar el mar, porque allí hay cosas que necesitan ser rescatadas. Me gusta mucho la simbología que tenía el mar en los tiempos de Jesús. El mar era algo desconocido. Estas ciudades estaban construidas alrededor del mar. Había muchas ciudades que eran cercanas al mar, pero el mar siempre representaba algo desconocido, un misterio, y ese misterio, eso desconocido, causaba miedo, causaba intriga. Jesús nos invita hoy a enfrentar ese miedo, a echar la red en ese mar, en eso que para nosotros representa un misterio, en eso que nos puede causar intriga, en eso que a veces no queremos enfrentar.
Hace algunos años, cuando yo decidí ser profe, yo tenía mucho miedo, porque yo no estudié para ser profe, yo estudié para ser ingeniero. Mi primer trabajo fue en un colegio privado, ahí tuve miedo, pero no fue tan difícil, después de todo, ser profe en ese colegio. Una vez pasé al magisterio y me tocaba ya ser profe en el colegio público. Jesús me invitaba a ir a ese colegio público, a ese mar. Eso para mí representaba, digamos, mucho miedo, porque era una realidad a la que me tenía que enfrentar, que me contaban muchas experiencias alrededor de eso, que me iba a encontrar con realidades muy difíciles, que me iba a encontrar con familias disfuncionales, con violencia intrafamiliar, con abusos sexuales y un montón de cosas pues que hay alrededor de la educación, porque es un reflejo de la sociedad. Y yo tenía mucho miedo. Y Jesús me invitaba a enfrentar ese miedo, porque en ese mar, en este colegio público, había muchos peces que necesitaban ser rescatados. Y no quiere decir que yo soy el que los rescato, sino que yo lanzo la red para que Jesús los rescate. Y no quiere decir que ya todos están rescatados porque ya estoy trabajando en colegio público y porque ya conozco a mis estudiantes, porque ya me enfrenté al mar. Antes, por el contrario, tengo que seguir echando la red, porque en ese mar siguen habiendo muchos peces que necesitan ser rescatados por Jesús. Y me corresponde entonces echar la red. Un tercer punto de meditación que les propongo es que el pasado también es un tesoro. Jesús dice en este evangelio a los escribas, a que ellos tienen un tesoro tanto en el pasado como en el presente. Lo habla de un padre de familia, un maestro de religión, de que saque cosas del pasado y las perfeccione con el presente, que no deseche todo el pasado en ese momento pues representaba la ley, y que la perfeccionara con la buena nueva que les estaba proponiendo Jesús. Quiere decir entonces, no rechaces el pasado, no rechaces lo que ya has aprendido, no rechaces tu historia, sino que reconstrúyela, reperfecciónala, perfecciónala. Veía un meme en estos días de este actor de Capitán América, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero el caso es que él estaba mirando una foto de cuando él tenía 15. Y esa foto de cuando él tenía 15 estaba a su vez mirando otra foto de cuando él tenía 7. Y viendo cómo el de 30 estaba decepcionado del de 15 y decepcionado del de 7. ¿Sí? Y esto se los cuento porque muchas veces vemos el pasado así, como decepcionado de lo que hacíamos en aquel entonces. Pero Jesús nos invita a abrazar este pasado, a considerarlo también un tesoro. No se trata de borrar lo que vivimos, ya haya sido pues malo, haya sido bueno. Era una situación de cómo la vivíamos en aquel entonces, cómo la entendíamos en aquel entonces. Ese pasado me construye ahora, ese pasado me hace entender lo que estoy viviendo en el presente. Y es así que Jesús me invita a perfeccionarlo con lo que estoy viviendo en este momento. Les he contado en anteriores pautas que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho darme valor propio. Pues ese pasado que me hizo sentir sin valor es el que me ayuda hoy a darme el valor que merezco, a reconstruir, digamos, esa historia, a darme el valor. Un cuarto punto de meditación que les propongo, y con este termino, es que el reino de los cielos es comunitario. Me gusta la idea, me llama mucho la atención de que en la red hay muchos peces, de que no hay un solo pez, de que hay muchos peces, de que hay muchas personas alrededor también caminando con nosotros a ese reino de los cielos, a ese encuentro con Dios. Jesús nos invita a que seamos discípulos de ese reino, seguidores de ese reino, a que lo busquemos en la vida cotidiana. Pero en medio de esa búsqueda hay otros que están a nuestro alrededor. En esa red hay muchos, no puedes estar tú solo. Me pasaba a mí en pandemia que yo me quise aislar un poquito de la comunidad, seguía manteniendo los medios, la oración, el acompañamiento espiritual, pero todo era yo solo. Y en mí había un sinsentido. De cierta manera, eso no me llenaba. Después de que se empezaron a abrir un poquito las puertas en la pandemia, me acerqué nuevamente a la comunidad, a mis hermanos, y esto sí me hizo sentir pleno. Realmente experimentaba el reino de los cielos, realmente experimentaba la vida eterna, y no lo experimenté estando en soledad, porque el reino de los cielos es comunitario. Les invito pues a que podamos meditar estos puntos y a que podamos encontrarnos hoy con Jesús, a que Mamita María nos ayude pues también a reconocer ese reino en lo cotidiano, a ir comunitariamente, a enfrentar el pasado y reconciliarlo, y que nos ayude sobre todo a escuchar a Dios. Les deseo pues una feliz oración.